Buenas noches, bienvenidos sean todos a este servicio tan especial. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Bien, hola. Chicos, aquí está el coro de la Escuela Gran Comisión Bilingüe. Démosle un fuerte abrazo. Aplauso. Vamos a cantar villancicos. Si se lo saben, acompáñennos. Buscamos el reino de Dios. Y en Lucas vamos a ver nosotros el Gloria también, que cantaron los ángeles cuando venía Jesús. Será
Escucharon los ángeles del cielo, pero acá en la iglesia. Un fuerte aplauso para estos angelitos. Bien. Y nuestro último tema, porque tenemos más canciones, pero hoy solo preparamos una más. Espero que la disfruten y que les llegue en sus corazones. tierra canta, todo el cielo canta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la tierra canta, todo el cielo canta.
Buenas tardes, buenas tardes. Ha sido si llamamos una locura con este congestionamiento por todos lados. No me vas a creer, tuve que dejar el carro como a 3 cuadras y venirme caminando para poder estar acá. Pero bueno, el Señor eso quiere, que podamos estar acá aprendiendo y qué bueno, y que sean todos bienvenidos, bienvenidos. Acordémonos, ya estamos en este fin de semana. Tenemos el tercer y último capítulo de nuestro musical Gabriel. Miren, esto ha estado espectacular, estos 2 capítulos anteriores, pero lo que viene, vengan, no se los voy a contar. Vengan, mire, traigan invitados, llenemos el auditorio. Miren, todas las reuniones de fines de semana han estado repletas. Así que no se pierdan este cierre y también invitemos a más personas. Estamos ya casi en el últimos miércoles del mes de diciembre. ¿A quién le gusta la Navidad? Hay algunos que no, ¿verdad? Pero bueno, han de tener sus historias. Pero ya estamos en los últimos miércoles de lo que es esta serie que hemos estado hablando de los profetas menores. Y hoy vamos a hablar de Jonás. Yo creo que, mire, todo este tiempo de que he estado preparando todo este estudio, el Señor me ha enseñado y releer los 4 capítulos y volver a aprender. Mire, ha sido una historia fascinante en lo particular. Pero después vamos a aprender un poco más qué es lo que Dios nos va a enseñar. Y así que les voy a pedir que oremos para que sea Dios el que nos enseñe. Dios, queremos así agradecerte por esta tarde, noche. Gracias, Dios, porque nos tienes aquí con un propósito de aprender más de ti, Dios. Que este libro de Jonás, en el cual hoy nos vas a llevar, Dios, sea una manera de venir y no enredarnos, Dios, como al final muchas veces sucede en nuestras vidas. Queremos honrarte, queremos que en este tiempo, Dios, tú seas el glorificado, Dios, y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Así que vamos a hablar hoy de Jonás. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarles, posiblemente algunos puedan de saber, que cuáles son los trabajos más sucios que tenemos aquí en Honduras. ¿Cuáles son los trabajos más sucios? Alguien podría decir, investigando los que limpian las alcantarillas, eso es un trabajo bien sucio. Los que recogen la basura es un trabajo bien sucio. Pero también podemos preguntar cuáles son los trabajos más peligrosos aquí en nuestro país. Hay una serie de trabajos que son peligrosos. Por ejemplo, el ser policía no es fácil, ¿verdad? Si hay alguien que ha sido policía aquí, no es fácil, es un trabajo bien peligroso. Ser bombero, los pilotos de aviación, no es fácil. Los que reparan los techos, eso para mí, mis respetos a esa gente, ¿verdad? Es un trabajo bien peligroso. Alguien podría decir, el trabajo que yo realizo es el trabajo más peligroso, y puede ser cierto, ¿verdad? Que eso, lo que ustedes hacen, puede ser peligroso. En el Antiguo Testamento había un trabajo que era bien peligroso, y era el de ser profeta. El ser profeta en el Antiguo Testamento era un trabajo bien peligroso. Si ustedes recuerdan, el mismo Elías, por él había una recompensa para traer su cabeza de Elías. No, si hablamos de Jeremías, Jeremías fue golpeado, fue encarcelado varias veces y arrojado a una cisterna que lo llevó hasta hundirse hasta la cintura de barro. Daniel fue arrojado a la fosa con los leones. Era un trabajo peligroso ser profeta. Y no digamos Nehemías, que no siendo profeta, pero él fue de parte de Dios el venir y ser para reconstruir los muros de Jerusalén. Trabajo peligroso. Y todos estos riesgos eran ¿por qué? Para obedecer a Dios y hacer la voluntad de lo que Dios los había mandado. ¿Hay algo ahí? Ok. Cuando pensamos en Jonás, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué piensan cuando hablamos de Jonás? ¿Un gran pez o una ballena? Y muchas veces nos quedamos cortos de la vida de Jonás. Si ustedes
leen toda la historia, este fue uno de los primeros misioneros que Dios mismo mandó a una ciudad, a Nínive. Es el primer misionero que marca y dado por Dios mismo para ir y venir a predicar las buenas nuevas. Se menciona que en tiempos modernos la historia de Jonás ha sido muchas veces ridiculizada. Se han sacado muchas historias incluso de mal gusto. Pero a pesar de todos estos comentarios, los relatos de Jonás son una profecía de Cristo. Los relatos de Jonás, del libro de Jonás, son una historia, un relato de Cristo. Si miramos en Mateo, el capítulo 12, verso 39, dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Es Jesús hablando cuando le estaban demandando una señal y hace una relación de lo que había acontecido muchos años anteriores. Y si miramos el significado de Jonás, es una paloma o mensajero de paz. Y eso es lo que Dios estaba queriendo utilizar en la vida de Jonás. Y Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II, alrededor del año 760 antes de Cristo. Y miren, toda la historia es que Jonás, por el mandato que Dios le había dado, él aborrecía a los asirios. Y después se van a dar cuenta por qué lo hacía. Pero aún así, en toda esta historia, nosotros en el libro de Jonás encontramos esta historia, estos 4 capítulos, está llena de milagros. Y si los enumeramos algunos de ellos, por ejemplo, primero miramos la tempestad, lo que Dios mandó. También podemos identificar a Jonás como culpable de todo lo que estaba sucediendo en esa tempestad. También, así como alguien diría, ¿y por qué el pez estaba presto? Ese es uno de esos milagros, que el pez estaba en el momento preciso. También se menciona en estas profecías la expulsión del vientre del pez en la orilla a Jonás sano y salvo. A saber cómo venía su cuerpo envuelto, pero sano y salvo fue ahí tirado a la orilla. También se habla de la calabacera. Todos miramos lo que sucede, también el gusano, un viento solano, pero el más importante y digno de reconocimiento es el arrepentimiento de toda la ciudad de Nínive, cuando Jonás cumplió lo que Dios le había mandado hacer. Y podemos ver esos llamados que Dios había hecho a Jonás. Y lo primero en Jonás, el capítulo 1, podemos ver cuando Dios mismo le da una instrucción a Jonás. Y en el capítulo 1, verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. ¿Ustedes creen que para ir a Nínive? Hizo todo lo contrario. Dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, hablando de toda esta embarcación. Lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Y me gusta cómo empieza este libro de Jonás, cuando dice que vino palabra a Jonás.
fue directo. Dios no necesitó un emisario o una segunda persona. Fue directo a la vida de Jonás a darle instrucciones específicas, como nos las da a nosotros también en un momento determinado. Y eso me lleva a entender que Jonás, siendo que era un mensajero, pero era hijo de Amitai. Fíjese, Amitai, ahí en la parte, el significado de esta palabra Amitai significa que es ser hijo de la verdad. O sea, que Jonás era mensajero, hijo de la verdad, hijo de Amitai. Era de la verdad, de lo que Dios quería hacer con Nínive, con lo que Dios quería hacer con Jonás para ir a Nínive a predicar las buenas nuevas. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Qué cosas pasaban en esa ciudad? Cuando estaba escribiendo, y dije, voy a poner esta palabra, pero era casi bien parecido a lo que era esa ciudad de Nínive. Dice que en ese tiempo Nínive era una cloaca de pecado. Y después se van a dar cuenta por qué. Nínive era una cloaca de pecado. Y Jonás, al ponerse el traje de profeta, lo que estábamos hablando, el trabajo más peligroso de los profetas en ese era el momento ser profeta. Y Jonás se pone ese traje de profeta para ir a limpiar a Nínive de toda la maldad de lo que estaba pasando en esa ciudad. Nínive se menciona que era la capital de Asiria en aquel momento y se encontraba al este de Palestina. Es donde hoy es Irak. Pero Jonás no quiso ir a Nínive. Dice que fue al lado opuesto. Es como que nosotros nos dijeran, vamos a evangelizar a la Kennedy. Pero nosotros agarramos para Cerro Grande. Todo lo contrario. Y Jonás estaba haciendo ese trabajo. No quería ir a hacer la labor que Dios lo había mandado. Y Nínive ellos eran conocidos como la gran ciudad por su crueldad. Ellos adoraban a demonios, eran crueles, despiadados, pervertidos. Había prostitución en esa ciudad a más no poder. Brujería, se jactaban de hacer lo malo. Era un reino cruel en ese tiempo. Pero ellos se sentían orgullosos por ser crueles. Se menciona que se jactaban para desmembrar a las personas vivas. Se jactaban de eso. También se jactaban de las técnicas de estirar a los prisioneros con soga para poder despellejarlos. Claro, tenía razón. ¿Quién iba a querer ir a Nínive? Y Jonás era el primero. Y él por eso hace todo lo contrario al venir y ir en contra. Porque él estaba diciendo, Dios, ¿por qué me mandas a Nínive si tú conoces esa ciudad como es? Pero aún así Dios tenía propósitos para Nínive. El mismo profeta Nahum, en uno del capítulo 3, lo describe a Nínive de la siguiente manera. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te enfrentaré y te pondré como estiércol. El mismo profeta Nahum hablando de la ciudad de Nínive. Y podemos justificar a Jonás de decir, no quiero ir a Nínive por esa situación, por todo lo que son en esa ciudad. Pero aún así, en ese llamado, era para Jonás de ir a Nínive.
¿A dónde Dios hoy nos está llamando para que vayamos a predicar las buenas nuevas? ¿A dónde Dios hoy nos está llamando para venir e ir a servir a familias? ¿A dónde Dios nos está llamando para venir y en esta época despojarnos de algo que tenemos para venir y entregarle a algunas familias? Y Jonás eso era, él estaba haciendo todo lo opuesto. Y posiblemente nosotros hoy podemos estar haciendo ese tipo de cosas. Y este llamado para Jonás, cuando se lo dio Dios, él no le escondió la realidad a Jonás, sino le dijo, así es esta ciudad. Y en este llamado Dios no le prometía un regreso seguro. No había garantía de regresar con vida. Cuando nosotros vamos a otros lados, a otras ciudades, muchas veces en el trayecto no sabemos qué es lo que nos puede pasar, pero Dios nos manda que vayamos, que salgamos de esa comodidad que en algún momento podamos estar. ¿Y por qué huyó Jonás? Todos nos podemos preguntar si solo era de obedecer. ¿Por qué huyó Jonás? Él se negaba que Nínive fuera salvada de parte de Dios. Él estaba opuesto a lo que Dios quería hacer con esa ciudad. Muchas veces nosotros mismos nos oponemos a lo que Dios nos manda a hacer, porque queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Y algunas lecciones que aprendemos cuando huimos, cuando usted decidió, o mejor dicho, cuando yo huyo de lo que Dios me manda, algún tipo de lecciones. Cuando huimos en desobediencia a Dios, corremos en la dirección totalmente equivocada. Me imagino a Jonás no comprando el boleto para Nínive, sino para ir al otro extremo de la ciudad. Y muchas veces nosotros así somos. Huimos de lo que Dios nos manda. Cuando huimos en desobediencia a Dios, pagamos el precio más alto. Cuando Dios nos manda a hacer algo y le decimos que no, pagamos ese precio alto. Cuando huimos en desobediencia a Dios, Satanás con gusto nos prepara el transporte para que vayamos en dirección contraria hacia Dios, como lo hizo Jonás, de ir en dirección contraria. Le preparó, le enseñó y le dirigió. Y posiblemente hasta le ayudaron a comprar su boleto para huir de lo que Dios lo había mandado. Y nosotros así somos muchas veces. Huimos porque vamos en dirección contraria. Y hoy la pregunta, ¿de qué estamos huyendo hoy? Dios nos da un propósito, nos da un mandato. ¿Estamos huyendo? ¿O estamos obedeciendo a lo que Dios nos enseña que hagamos en esta época? Dios nos manda a evangelizar. Dios nos manda a dar esas buenas nuevas. Pero muchas veces decimos que vayan a evangelizar los que tienen el don de evangelismo, que vayan a servir los que les gusta servir. Y muchas veces esa es una manera de la cual nosotros estamos huyendo de Dios. Pero viene la tormenta. Posiblemente esa tormenta es para que nosotros vengamos y nos volvamos a alinear a lo que Dios quiere. Jonás 1:4 dice lo siguiente: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Los mismos marineros estaban enfrentando una situación dura. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Irse a descansar, a dormir. Muchas veces nosotros es lo que hacemos. Con el mandato de Dios venimos y vamos a descansar. Venimos y nos dormimos. Y otras sectas nos están ganando el mandado. Nosotros somos los enviados para venir y ir, no huir de lo que donde Dios nos manda. En ese momento los mismos marineros que estaban acostumbrados
a todas las tormentas, sabían que no era una tempestad común y corriente. Se llenaron de terror y temor y empezaron a clamar a sus propios dioses. Y Jonás, ¿dónde está? Está durmiendo, como todos sabemos la historia. Posiblemente podemos justificar, era por la fatiga, era por el cansancio, era por estar cómodo. Y muchas veces así somos nosotros, huimos y justificamos. No vamos a ir a la iglesia, no vamos a ir al grupo, no vamos a ir a servir, no vamos a ir a evangelizar, no voy a invitar. ¿Para qué invitar a Gabriel? Que lo hagan las redes sociales. Y nos acomodamos a muchas cosas. Nos acomodamos a muchas cosas. Pero Dios quiere y nos invita, nos exhorta, nos anima que no nos durmamos. Posiblemente el mismo Jonás era desobediente e insensible a toda esta ciudad de Nínive. Dios los quería salvar, así como en un momento Dios nos dio esas buenas nuevas a cada uno de nosotros, y por la gracia y por la misericordia de Él estamos aquí nosotros. No huyamos. Vayamos en pos de lo que Dios nos manda cada día. Y podemos ver cuando ya Jonás está en el mar, todo lo que sucede. El mismo Dios había preparado tantas cosas para la vida de Jonás. Y tantas cosas Dios nos prepara en el día a día. Jonás 1:15 menciona este verso lo siguiente: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron sus votos. Los mismos marineros que en un momento dado ellos estaban apelando a sus dioses, cuando se dieron cuenta cómo se había aquietado el mar, dice que ellos mismos ofrecieron sacrificios a Dios. Nosotros mismos hoy venimos cuando se aquieta esa tempestad que posiblemente podemos estar pasando, que vengamos y agradezcamos a Dios. Todo este tiempo, no solo es el mes de diciembre, sino todo el año debe ser un tiempo de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Hoy me estaba recordando, más o menos en febrero nosotros abrimos nuestra iglesia de una forma ya presencial, con algunos tipos de limitaciones al principio. Pero ha sido un momento de agradecimiento. El venir y volver, estar con ustedes, el venir y poder estar abrazando personas. Y no digamos cuando vamos a los grupos de crecimiento, cuando venimos y sentimos ese tiempo de comunión. Ahorita están todas me imagino las cenas de los grupos de crecimiento. Mire, son tiempos de comunión. Nosotros agradezcamos, y nosotros como pastores estamos agradecidos por cada uno de ustedes, por todo este tiempo desde febrero que estamos con ustedes, cuando Dios nos ha llevado a hacer tantas cosas y posiblemente nos podemos acomodar, pero vamos en pos de lo que Dios nos enseña. Y el mismo Jonás en un momento él preferiría en ese momento el morir, el sacrificarse él mismo, para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios en ese momento Él lo está animando, lo está exhortando, le está diciendo que vaya a la ciudad de Nínive a predicar esa verdad. Y cuando sabemos más adelante que esta ciudad de Nínive se arrepintió y ellos recibieron misericordia. Y nosotros mismos, en un momento cuando nos arrepentimos de nuestra manera, de nuestra mala manera que vivíamos antes, recibimos misericordia de Dios. Yo mismo recibí misericordia de Dios y por eso estamos acá. Y es lo que Dios quería, que Jonás viniera e hiciera con esta ciudad de Nínive. Y miramos todo lo que pasó Jonás después
cuando ya viene y es echado al mar, ¿y qué es quién lo recibe? Un gran pez. En Jonás 1:17 se menciona, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios mismo había preparado cómo iba a ser recibido Jonás en el mar. Y podemos entender cómo Jonás, y todos nos preguntamos cómo vivió en ese momento Jonás en ese pez, en el vientre de ese pez. Todo esto era una manera de preparar lo que Dios en un momento ya había hecho, de estar 3 días y 3 noches. En Mateo 12:40, se lo vuelvo a leer, que dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya sabemos esos 3 últimos días que sufrió Jesús por ustedes y por mí. Un momento de tormento, de oscuridad, el venir, y todo era con el propósito para salvarnos y darnos vida eterna. Y la profecía viene desde Jonás, y en Mateo viene y lo repite. En lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios hizo por ustedes y por mí. Nosotros somos esos emisarios para venir y que gente también a nuestro alrededor, familia a nuestro alrededor, puedan aceptar ese regalo de salvación. Nosotros somos los enviados. No estemos huyendo. O si por un momento hemos decidido acomodarnos, que hemos decidido venir y que darle ese trabajo a otra persona, que nosotros mismos lo podamos retomar. Y viene un momento extraordinario cuando la oración de Jonás dentro del vientre del pez. ¿Y en qué momento? Podían preguntar que oró Jonás. Porque él estaba ahí, y en qué momento, si hubo tanto tiempo. La historia no menciona, no habla de eso. Lo único que hizo, y algo extraordinario, cuando hoy venía y también y le sacaba mucho más provecho, que se registra la única historia de oración bajo el mar. Hablando de Jonás dentro del vientre de este pez. Dice que Jonás ahí mismo, bajo el mar, él se puso a orar. Y vamos a ver algunos ingredientes de la oración de Jonás en ese momento. La oración de Jonás fue de aceptación en ese momento, porque él se estaba sometiendo por lo que había hecho, por la manera de estar huyendo. Verso 2 de Jonás dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Dios mismo recibió esa oración de Jonás desde ese momento donde él estaba. Pero también la oración de Jonás fue de restauración. Verso 4, en el capítulo 2, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él estaba siendo confortado por Dios mismo. Pero también la oración de Jonás es de estimación. El verso 9, siempre del capítulo 2, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Él está haciendo, en ese momento Jonás, aceptando toda esa situación en la cual él estaba atravesando. Y todo eso es porque él tuvo que decidir tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito para Dios. Y al final, en este momento, la tarea de Jonás solo fue de humillarse y obedecer ese llamado. ¿Qué tanto nosotros estamos luchando con Dios
o contra Dios por esos llamados que nos hace día tras día. El venir y buscarle a Él, el venir y tener esos tiempos de oración, esos tiempos de lectura, esos tiempos de edificación en nuestras vidas. ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Nos cuesta humillarnos? ¿Nos cuesta obedecer ese llamado que Dios nos da siempre? Hoy es ese tiempo, en esta época ya faltando algunos 17 días para que termine este año. Que vayamos y que nosotros mismos seamos los primeros en humillarnos ante Dios. Por algunas situaciones que puede ser que estemos pasando, pero Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que le obedezcamos. Y viene en un momento dado algunos enredos que Jonás tuvo. En el capítulo 3, verso 1 al 3, menciona algunas cosas estos pasajes. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades y nos manda. Solo debemos de obedecer a ese mandato de lo que Dios nos enseña. Y él solo era de ir a la ciudad de Nínive. ¿Qué cosas hoy o qué obstáculos tenemos para venir y obedecer esos mandatos que Dios nos enseña? ¿Por qué nos cuesta venir y ir a hablar de esas buenas nuevas a gente a nuestro alrededor? Dios nos ha dado a través de Mateo 28 que vayamos, que proclamemos esas buenas nuevas. En este tiempo hay mucha gente sensible y que quiere escuchar de Dios a través de nosotros esas buenas nuevas. Que vayamos y que prediquemos, que vayamos y que enseñemos, que vayamos y que discipulemos, que vayamos y que sirvamos, que vayamos y que obedezcamos a Dios. Que vayamos a hacer lo que Dios nos manda día tras día en nuestras vidas. Y Jonás, en un momento siempre, él desobediente, él se enredó. Él vino y no quería obedecer la voluntad de Dios. Jonás 4, verso de 1 al 4 menciona lo siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Él sabía todo lo que Dios iba a hacer a través de Jonás en la ciudad de Nínive, pero aún él estaba renuente. Él se oponía a la voluntad de Dios. Él se oponía a que aquella ciudad de Nínive estuviera en las manos del Señor. Jonás mismo se oponía a lo que Dios quería hacer con esta gente de Nínive, que se arrepintieran. Y él era el llamado. Nosotros hoy somos los llamados para ir en pos de lo que quiere Dios enseñarnos. Al extremo que el mismo Jonás le dice: prefiero morir y no ir y obedecer tu mandato. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Preferimos acomodarnos. Preferimos
que otro haga el trabajo encomendado a cada uno de nosotros. Y hoy eso Dios nos está retando y nos llama a que vengamos y nos desacomodemos, que vengamos y vayamos a enseñar esas buenas nuevas, que vayamos a predicar esas buenas nuevas. Y esos enredos de Jonás tenían que ver cómo Dios estaba mostrando su gracia y su misericordia con aquella población. Y él mismo, eso fue lo que hizo, mejor huir. Y muchas veces así somos nosotros, huimos de lo que Dios nos está mandando. Y se menciona que Dios quería salvar esta ciudad. Habían 120,000 personas que Dios quería salvar de esa ciudad de Nínive. Y todo se iba a proclamar en 40 días, que al final, aún cuando Jonás se opuso, toda esta ciudad se pudo salvar por la gracia y la misericordia de Dios. Mucha gente que está a nuestro alrededor se va a salvar porque nosotros vamos a ser esos enviados. Somos esos enviados. Somos esos misioneros, como Jonás mismo fue ese misionero. Nosotros mismos somos esos misioneros para que esa gente a nuestro alrededor, aún en nuestra propia familia, se pueda salvar. ¿Y qué cosas nos llevan a enredarnos el día de hoy? Sabemos que la Navidad es una época muy bonita, a todos nos gusta. Y en lo particular, yo disfruto la Navidad. Me gusta ver el árbol, pero no me gusta poner las luces ni poner nada. Solo me gusta ver cuando ya está todo. Me gusta la Navidad. Puede ser que algunos sean diferentes. Puede ser que colaboren un poco más. Pero a mí me gusta la Navidad y la disfruto la Navidad. Pero a la vez es una época de mucho riesgo para cada uno de nosotros, aún en nuestra propia familia. Y Dios nos llama, en 2 de Timoteo 2:4, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios nos manda, Él nos tomó por soldados, que nosotros no nos enredemos, que vengamos y vayamos en pos de lo que Dios quiere. Dios quiere que no nos enredemos en esta época. Jonás en un momento lo hizo, el venir y desobedecer a lo que él fue mandado. El enredarnos va a hacer que perdamos mucho tiempo para poder desenredarnos a donde nosotros muchas veces el mismo Satanás nos lleva. ¿Y en qué cosas nos podemos enredar en esta época? Jonás se enredó en venir y no obedecer lo que Dios le había mandado hacer. Hoy, en nuestra vida, en nuestro ambiente familiar, nos podemos enredar posiblemente en las finanzas. Nos podemos enredar. Es una época muy, muy precisa en esas ofertas navideñas que todo el mundo nos ofrece. Estamos saturados a través de todos los medios. Hay mucha publicidad y apelan a nuestros deseos. Y van y dan como decimos en el ambiente, en el clavo, que es lo que queríamos. Y nos enredamos en esta parte. Y ofrecen todo tipo de cosas. Préstamos a bajos intereses, automáticos, vienen para comprar regalos y nosotros mismos nos enredamos y decimos, sí necesitamos ese tipo de cosas. Y nos enredamos en la parte de las finanzas. En todo esto debemos de ser sobrios. Debemos de ser sobrios y si no necesitamos algo comprar, que no nos enredemos en la parte de las finanzas. Pero también nos podemos enredar en los afanes. Esta época es de tantas cosas que se dan. Hay mucho congestionamiento vial, hay cosas terribles en todos lados donde vayamos. Y nos podemos enredar en los afanes. Dios quiere que nos afanemos por Él.
Dios quiere que le saquemos provecho todos los días, toda esta época, en venir y buscar de Él. Que no nos afanemos en todo lo que está a nuestro alrededor, porque posiblemente nos puede llevar a un caos. Me recuerdo ahorita, creo que fue en esta semana o la semana recién pasada, con toda esta cuestión de congestionamientos viales, y me miré un video donde 2 personas se estaban ahí peleando en la calle. Algo sucedió, posiblemente hubo algún choque, afanados, y sacaron hasta armas ahí, por los afanes, por todo este tipo de congestionamientos, por el venir y querer hacer las cosas en los momentos menos indicados, y nos afanamos. Pero también nos podemos enredar en las emociones. Para nadie es desconocido que esta época es bien precisa, que posiblemente podemos caer en depresión, podemos caer en tristeza, en ansiedad, podemos caer en avaricia, pero también en este tipo de emociones, el orgullo, el resentimiento, nos enredamos en no querer perdonar a alguien. Ayer tenía una plática con alguien, una esposa, y me decía: mi esposo, ya le pedí perdón, no solo una vez, varias veces, y no me quiere perdonar. No me quiere perdonar. Y eso sucede esta época. Venimos y nos enredamos en ese tipo de emociones. Y al final lo que trae para nuestras vidas son situaciones hasta de salud. Trastorna nuestra salud. Evitemos enredarnos en ese tipo de emociones. Vengamos y le estemos creyendo a Dios. Pero también nos podemos enredar. El mundo nos puede enredar, el mundo nos enreda. Tantas cosas que vienen y están ahí a la orden del día. El mundo nos ataca fuerte. Me decía alguien, viene a la iglesia, tiene un trabajo fuera, y me dice: me están invitando a una reunión, pero no tengo que llevar a mi esposa. El mundo hasta eso nos ofrece. Ir a ese tipo de reuniones, esas famosas reuniones sin cónyuge. Tenemos que tener cuidado. El mundo va a ir en pos de ese tipo de cosas para que nosotros nos podamos enredar. Y por último, y ya para terminar, también muchas veces nos enredamos en la parte de la familia. Nos enredamos en la familia. No perdonamos, tenemos ese tipo de conflictos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros papás, y eso nos lleva a enredarnos. Nos lleva a que no podamos perdonar lo que en un momento nos hicieron. No hagamos como Jonás, que se enredó en un momento y no quiso obedecer lo que Dios le había mandado hacer. Vengamos y vayamos en pos de lo que Dios nos quiere enseñar en esta época. Que retomemos si hemos dejado de venir y servir a alguien, a una familia. Si hemos dejado de venir y ayudar a alguna familia. Alguien podría decir: los recursos están bien limitados, y es cierto. Pero lo poco que nosotros podamos tener, lo podamos compartir con otras familias. Pero sobre todo, lo importante es venir y llevarles ese mensaje de salvación. No nos enredemos como hizo Jonás, de no venir y no querer ir a la ciudad de Nínive, a venir y a hablar de las buenas nuevas. Vayamos en pos de lo que Dios nos quiere enseñar todos estos días, todo lo que falta de este 2022. Y tengamos propósitos para este 2023. Que empecemos obedeciendo lo que Dios quiere, de conocerlo a Él, de amarlo a Él, de tener esos tiempos íntimos con Dios,
Que esto sea una práctica, no solo ahorita porque estamos terminando esto 2022, que sea una práctica durante el resto de nuestras vidas. Y hagamos que familias también a nuestro alrededor puedan ser partícipes de venir y estar honrando y glorificando a nuestro Dios. Vamos a terminar orando. Una vez que terminemos de orar, nos ponemos en pie. Vamos a dar por finalizada la reunión y que podamos seguir disfrutando toda esta época. Si nos ponemos en pie y oramos y le decimos: Dios, gracias Dios. Gracias porque hemos compartido este tiempo, estos tiempos de comunión contigo en esta tarde, noche, Dios. Gracias por cada una de las familias que estamos aquí, Dios. Gracias porque tú nos invitas a que en esta época no nos podamos enredar, Dios. El mundo nos está ofreciendo cosas que van en contra tuya, Dios. Pero que nosotros podamos estar peleando toda esa batalla. Que nosotros nos podamos estar humillando ante ti. Que podamos estarte obedeciendo. Y como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more, habite y permanezca en cada uno de nosotros. Bendice a cada una de estas familias que estamos aquí. Ensancha nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros para que nos libres de todo mal. Gracias, Padre, gracias porque estamos en tus manos. Gracias por esta tarde-noche. Guárdanos y cuídanos el retorno a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias y que disfruten y feliz Navidad. Feliz